tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco nuevamente que nos acompañe en otra emisión del Foco. Seguimos caminando por los rumbos, por las calles de la melancólica, nostálgica, hermosísima colonia Santa María la Ribera, por donde nos ha estado guiando Carla Ceseña durante los últimos recorridos. Bienvenida Beca, bienvenida Carla. Hola, muchas gracias, buenas tardes. Oye, pues ha sido un recorrido por la Santa María literaria, pero también de alguna manera por la Santa María secreta, por lugares de difícil conocimiento, de difícil acceso. Y hoy, a pesar de que estamos caminando frente a uno de los lugares emblemáticos de Santa María la Ribera, de uno de los lugares más concurridos, inevitables de Santa María y de la ciudad, pues ahí simplemente nos está viendo el kiosco Morisco. Pues a pesar de estar caminando por este lugar, vamos a visitar y a caminar por uno de los lugares donde habitó uno de los personajes más olvidados, más desconocidos de la cultura, de la literatura del siglo XX mexicano. Una figura que ocupó un papel muy relevante en las primeras décadas del siglo XX, en las finales del siglo XIX, y que sin embargo ya no es leída, ya no es mencionada, ya no es conocida, las nuevas generaciones la ignoran por completo y las viejas generaciones también, porque algunas de las viejas generaciones pues la conocieron en algún libro de texto en la primaria, se volvió el texto clásico, sus Rosas de la Infancia, entre 1911 y 1940 más o menos, es el libro con el que todos los niños de México aprendieron a leer o se acercaron a la lectura, y a pesar de que ese es su libro más conocido y de que pasó por los pupitres de todos los alumnos que pasaron por las primarias durante esos años, su nombre es completamente olvidado, completamente desconocido. María Enriqueta Camarillo, ¿estoy bien? Sí. ¿Sí? Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, es correcto. A ver. Pues María Enriqueta Camarillo nació en 1872 en Coatepec, Veracruz, y como dices fue un personaje intelectual de aquí de Santa María la Ribera, pero también fue una mujer viajera, que ya con Beca hemos platicado sobre mujeres viajeras en alguna ocasión, y yo precisamente no me acordaba de lo mucho que había viajado María Enriqueta, porque realmente estuvo aquí en el barrio de Santa María tan solo unos años. Tiempo, ¿no? Unos estuvo 20 y tantos años. Sí, yo creo que incluso Esa menos. parte final de su vida, ella llega en 48. 48, Regresa muere en acá. el 68. Sí, Bueno, muere llega el 13 a de la Ciudad febrero. México muy joven, ¿no? A los 7 años. Pero vive, a Santa María la Ribera llega ya. Sí, vive en Coatepec sus primeros años de la infancia, después se muda con su familia, quien pues quiere muchísimo, que son su mamá, doña Dolores, que ella fue quien le enseñó a leer, también se viene su padre. Le dedicó un libro precioso, ¿no? Sí, porque resulta que María Enriqueta, desde pequeñita, pues le gustaban mucho los libros, le gustaba leer. A su mamá también era un personaje intelectual, era hermana de José María Roa de Bárcena. Roa Bárcena, sí. Entonces él es tío de María Enriqueta. Sí, es tío de María Enriqueta, fue su padrino también. Y bueno, entonces ella se viene a la Ciudad de México, como a los 15 años entra a estudiar la carrera de pianista en el Conservatorio Nacional. Y entonces tiene estas pasiones encontradas, ¿no? En primer lugar están los libros, por eso también pide mucho desde niña a su madre que le escriba un libro. Doña Dolores se lo escribe y ahí en este libro, pues además de decirle, de dedicárselo y decirle que la quiere mucho, pues también digamos que le enseña los valores que en esa época... de la vida, ¿no? Sí, sí, es algo que ella va a tener. Sí, y además hay que decir que María Enriqueta nace en una época muy difícil para las mujeres porque pues en ese entonces no podían escribir, no podían estudiar y pues su madre era de una familia conservadora, eran también muy religiosos y María Enriqueta se queda con esto durante toda su vida. No acaba ni la primaria, ¿no? Sí, termina. Después, ¿no? No hay registro de que haya terminado la primaria. Ah, mira, no lo sabía, pero su mamá pero sí después... estudia en el conservatorio, ¿no? Sí, estudia en el conservatorio. La primaria, no hay un certificado que diga, esta niña cursó por tal escuela. De hecho, se cree que tuvo maestros particulares a lo largo de toda su vida y que allí en la biblioteca familiar es donde adquirió esta formación extraordinaria que la hace, digamos, antes de los 20 años, ya publicar, pues nada más y nada menos que en la revista Azul, que es dirigida por todavía Manuel Gutiérrez Nájera. Ella publica un año antes de que Manuel Gutiérrez Nájera muere, es decir, probablemente lo conoció, probablemente la sorprendió la manera en la que ella escribía, ya hablaremos de su poesía,
pero logra publicar en algunas de las revistas centrales, ¿no? Sí, la revista Moderna también Sí, publica y en sus ahí. primeros textos los publica en el Universal, en el Mundo Sí, Ilustrado. Y fíjense que en el Universal ella, pues sus primeros textos los firma con un seudónimo masculino, que es de Iván Moszkowski, que eso lo hace en honor a un músico polaco que es Moritz Moszkowski, que a ella le gustaba, y entonces empieza a firmar bajo este seudónimo y ya después empieza a firmar únicamente como María Enriqueta. Que eso creo que es muy interesante porque va a ser de las poquísimas mujeres que colaboran en este tipo de revistas y periódicos que eran centrales para la vida intelectual de México. Y también creo que es importante mencionar que a pesar de ser de una familia conservadora, ella se involucra mucho en los primeros grupos feministas de finales del siglo XIX en México, publica también en revistas de mujeres junto con Laura Méndez, que ni más ni menos es a quien Manuel Acuña le dedica el poema Laura. Entonces, bueno, está también involucrada en ese ámbito de mujeres que, si bien son de familias de élite, son de familias católicas, empiezan ya a impulsar un feminismo temprano, ¿no? Sí, esto es muy interesante. Estamos muy cerca del lugar donde ella termina su vida, porque la mayor parte de su vida ocurre en España. Sí, en Madrid. Se va 40 años de México, y esto es porque ella se casa muy joven con el historiador Carlos Pereira, pleno porfiriato. Carlos Pereira es nombrado embajador y empieza a desempeñar distintas comisiones, y entonces pues la esposa viaja con él, y ahí se da ahí comienza a desarrollar la parte central de lo que sería su obra en el extranjero. Hay una cosa muy bonita que dice José Alvarado, este gran periodista, escritor, que María Enriqueta se queda. Ella brilla en la primera década del siglo XX, 1900, 1910, y que se queda mentalmente o sentimentalmente anclada a ese momento. Entonces, a pesar de que sigue escribiendo a lo largo de los años, algo la tiene vinculada a ese momento. Dice José Emilio Pacheco, por ejemplo, que ella escribe en la época del modernismo, pero no es modernista, ¿no? Está más ligada al romanticismo, está más ligada a otro tipo de movimientos que a los que estaban en ese momento. Incluso Alfonso Reyes, que fue a mí muy amigo de su esposo, se refiere a ella con muchísima condescendencia, ¿no? Así como pues, la muchacha que andaba con nosotros. Enrique Sureña también. Pedro Enrique Sureña. Sí, escribe sobre ella. Entonces la ven como una mujer que escribe, pero nunca forma parte de Como su estancada grupo. en otro tiempo. Sí, como que se queda anclada en otro tiempo. Y otra cosa que yo no sabía es que ella forma parte, ella es una de las únicas dos mujeres que forman parte del Ateneo de la Juventud. Sí. Ella forma parte de esto que hablamos, que nació aquí a la vuelta, en el Teatro Bernardo García, y lo hace durante muy poco tiempo, porque el Ateneo tiene actividades de 1907 a 1914, más o menos, y ella se va de México con su marido un poquito antes de 1910, 1909. Sí, primero se van en... Gracias. Hola. Primero se van a Washington en 1910 porque precisamente a Carlos Pereira pues le encomiendan un trabajo diplomático. Por allá están unos años y María Enriqueta regresa a la Ciudad de México a visitar a su mamá y a su hermano, y su padre, por cierto, muere en 1903. Entonces yo sé que cuando se casa con Carlos Pereira, esto sucede en 1898, se mudan aquí a Santa María la Ribera. Hay una antología que sacaron justo asesorada por José Emilio Pacheco y Vicente Quirarte, donde cuentan un poco a gran detalle pues qué fue de su vida, ¿no? Incluso trae una línea cronológica para que sepas el contexto del mundo y los años en los que vivió por acá. Entonces en esta antología lo que se dice es que en 1898 viene con toda su familia porque viven juntos en la misma casa, no sé exactamente la dirección, pero en 1903... Yo la acabo de leer, hombre, pero era una colonia como la Roma, era en otra colonia. Sí, bueno, yo recuerdo que en esa antología dice que llegan a Santa María, se muda con su familia y en 1903 fallece su padre. Entonces, como ya comentaste, pues María Enriqueta tenía una visión un poco romántica, se dice que era melancólica, ¿no? Que de pronto, incluso cuando era niña, pues estaba muy feliz con sus amigos jugando y de pronto pues le llegaba un sentimiento de vacío. La arrebatan del paisaje de Coatepec, sí, y la ponen en la ciudad. Eso es la otra cosa. Ella se la pasa diciendo... Bueno, no se la pasa diciendo, ella llega a declarar que la alegría, que el gusto por la vida y la felicidad, que sean temas de otros poetas y de otros escritores, sí. Que lo suyo es la muerte, el dolor, la tristeza y la melancolía, de alguna manera
queda tocada por bueno, muy muy ad hoc a lo que se escribía y se publicaba en la revista Moderna. O sea, cómo no leerla al lado de una ilustración de Julio Ruelas, ¿no? Le toca pues, la depresión de fin de siglo, la tristeza, el hastío. Ella crece como joven en medio del spleen de fin de siglo. Sí. Son sus balcones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces les decía, en esta casa es cuando llega a vivir con su familia después de que muere su padre. Están un tiempo por acá, en 1910 es el primer trabajo diplomático en el extranjero que le dan a Carlos Pereira, se van, y ella regresa en 1911. Y en 1912 es cuando le encomiendan esta tarea de realizar las Rosas de la Infancia. Rosas de la Infancia. Y aquí se dice en esta antología que se la pasa encerrada en su casa de Santa María tratando de sacar este trabajo, que era un poco monumental a mi parecer, porque lo que le encargan es hacer 5 tomos de libros de texto para que los niños aprendan a leer. En ese entonces, 1912-14, pues solamente había 5 niveles de primaria. Entonces por eso primero salen 5 tomos y cuando ella regresa, ya a los 40, sí, ya en 1950 me parece que se publica, se lo encargan en los 40 el 6º tomo. Y este libro me parece muy interesante porque pues la selección de las lecturas es de María Enriqueta. Me parece que los tomos 1 y 2 incluso incluyen en su mayoría textos propios, ¿no?, de ella. Y ya después pues empieza a integrar también algunas traducciones que hace del francés y del inglés, mete a Dostoyevsky, por ejemplo, a Micros también aparece por acá, y pues sí mantiene una correspondencia también con Alfonso Reyes en cuanto está en el extranjero, ¿no? Y bueno, este libro también, algo que me llama la atención es que tiene ilustraciones de Germán Gedovius, algunas de ellas, no sé por qué está firmado con APG, pero pues también en esta antología se menciona que eran ilustraciones de él, y lo que me parece sorprendente es que digamos que estas lecturas ella las elige porque cree que este tipo de textos o de fragmentos van a hacer que los niños... abrir las puertas de los libros. A ver, sí, podemos verlas. Claro. Pero lo que creo que es interesante mencionar es que creo que ella nunca tuvo hijos, ¿no? No, no tuvo hijos. O sea, tuvo un poco acercamiento a la infancia, digamos, en su vida personal, sin embargo dejó un legado muy importante pues para estuvo ligado todos a los niños siempre. ¿no? Sí. Y bueno, interesante las ilustraciones de Gedovius, que en ese momento era un personaje fundamental de la Academia de San Carlos, fue profesor, o sea, en esos años hay que pensar que los que estaban pasando por sus aulas eran Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, los grandes artistas que después van a ser la vanguardia mexicana, y él fue instrumental en su formación, ¿no? Sí. Oye, pues sí, aquí están sus, el índice está formado por 3 partes, cosas desde que habla momentos de la independencia, momentos de algunos pasajes de la historia de México, pero los va mezclando con los grandes relatos de la literatura para que incluso mete algunos fragmentos, por ejemplo, de libros japoneses o de China o de otras culturas. Entonces esto también nos habla de que era una mujer muy ilustrada, ¿no? Claro. Y pues esto es bien interesante porque se supone que lo escribió en esta casa. Hay un libro que se llama El tapiz de mi vida, un libro autobiográfico que también es una portada bellísima, creo que se lo publicó en España en los 30, viviendo en España, donde ella recuerda su infancia en Coatepec, los juegos. Hay un golpe, un momento brutal en su vida que es la muerte de su hermano, hermano Leopoldo, que la marca para siempre, le deja la sombra de la muerte, que es de lo que ella va a escribir. Pero entonces vivió aquí la familia. Sí, vivió en esta casa, incluso yo creo que aquí fue donde la llegó a visitar Ramón López Velarde. Ok, entonces has traído el libro a la casa donde se escribió. Sí. Eso es maravilloso. Ahora es la Casa de la Cultura. Sí. Este lugar, bueno, se cuenta que ella regresan en los 40. No sé en qué año muere Pereira. Muere en 1944. Muere aquí. No, muere en Madrid. Están viviendo ellos en Madrid. Regresan en 44. Muere Pereira en 1944. De ahí pasan algunos años para que María Enriqueta regrese. De hecho, Torres Bodet es uno de los involucrados que hace que regrese acá María Enriqueta. Hasta 1948 es cuando ella regresa sola con pues, los restos, que de hecho se mandan a Saltillo. Y bueno, ella llega por el puerto de Veracruz, está un momento por ahí por su tierra, porque ahí sí era muy querida, muy reconocida. Algunos niños incluso fueron a recibirla. ¿No? Sí, claro, y ahí está su casa museo. Sí, de hecho la biblioteca digital es buenísima porque tiene los libros digitalizados, es decir, las Rosas de la Infancia. Lamentablemente no están digitalizados a color, solo están en blanco y negro, pero bueno, si alguien quiere acceder a leerlos, ahí los puede encontrar en línea, digamos. Sí. ¿La casa en qué momento pasa a volverse
la Casa de la Cultura, y qué curioso que sea precisamente este lugar Sí. el que se ha vuelto la Casa de la Cultura. Sí, de hecho tiraron una parte de la fachada para que aquí se pudieran hacer pues actividades, ¿no? Tanto culturales como clases de baile o así. No sé exactamente en qué año se funda. De hecho, primero es la Casa del Estudiante Sinaloense, tiene diferentes usos, porque después de 1913, que es el año que María Enriqueta parte ya con Carlos Pereira para regresar hasta 1948, pues digamos que esta casa ya pues tiene otros usos, ¿no? Híjole, qué interesante. Fíjate, la Casa del Estudiante Sinaloense, Gilberto Guevara Niebla ha de temblar cuando pasa por aquí, porque él llegó a vivir aquí, después se volvió uno de los líderes del movimiento del 68, y en el momento en el que él llega a vivir aquí, es el momento en el que se está gestando, este es el semillero de la guerrilla, de los años en los que entre los estudiantes se van reclutando a las personas que se van a ir al monte, a la sierra, a hacer la guerrilla urbana y la guerrilla en la sierra. Mucho de eso tiene que ver con la Casa del estudiante sinaloense. Entonces, fíjate, estamos pasando por un lugar pues, que tiene una historia en muchísimos sentidos. Me ha impresionado saber que después de la muerte de Pereira, ella entró como en una especie de abandono, de depresión, Sí. no le gustaba salir a la calle, vivía como aferrada a un momento de su vida Claro. que inevitablemente había escapado. Muere en el año del 68, entonces quiere decir que no pudo haber sido... Sí, muere ya en no vivió en la 68. misma casa. En la misma casa ya no habitó, no he encontrado la dirección, me parece que es donde está, ahora se llama María Enriqueta Camarillo, pero no sé exactamente dónde. Lo que sí sucedió es que en 1948 le ofrecen volver a Coatepec, hay un arquitecto cuyo nombre no recuerdo, pero le construye una casa que es el actual museo, Casa Museo de María Enriqueta, pero ella no acepta porque aquí está enterrada su familia. Y ella les tenía mucho cariño, incluso hay algunos de sus libros que se los dedica, por supuesto, a su madre, a su hermano y a su papá. Bueno, Entonces, creo que también vale la pena recordar, tú lo mencionabas, Héctor, la primera vez que pasamos por aquí, que a pesar de ser una escritora que pues, sus contemporáneos la ninguneaban un poco, como ya platicamos, en el 51 es nominada al Nobel, ¿no? Bueno, la única mujer que ha tenido ese alcance o Sí, mujer esa mexicana, posibilidad, la única mujer mexicana de la literatura mexicana que ha tenido esa posibilidad, y eso hace pues más extraño que no se conozca. su olvido, ¿no? Que no se conozca, que no circule. Tú traes un libro que se editó ¿en qué año? Este es de 1927. De 1925. Bueno, fíjate que la UB publicó ahí en los 80s, 78, 80, algunas de las obras de Enriqueta, de María Enriqueta, pero ya no son libros accesibles, es muy difícil. Sobre todo en poder físico, acercarse. En y yo físico, creo que sí. es más difícil porque digamos que la mayor parte de su obra se publica en España, excepto Las Rosas de la Infancia, que aquí sí se hacen algunas impresiones. Pero por ejemplo, El Secreto, que es una de sus novelas también más importantes, melancólica por supuesto, también habla de los temas ya mencionados. Resulta que es elegida como la obra representativa de Hispanoamérica en Francia porque estaban haciendo una colección que me parece magnífica, que era Le Cahiers Féminin, los cuadernos femeninos, que había seleccionado una novela de una mujer no precisamente feminista, pero que habían sido novelas escritas por mujeres de todo el mundo. Entonces, para representarnos a nosotros, eligieron a nada más y nada menos que María Enriqueta, que fue traducida por la hija de Paul Valéry, Agatha Valéry, en esta colección. Entonces es impresionante. Qué maravilla, porque además, Sí. bueno, hay que decir, todos los autores de la revista Moderna y la revista Azul, pues eran lectores de Valéry, ¿no? Sí. Y ya después sí entabla una amistad con Alfonso Reyes, porque se tienen todavía conservadas las cartas que pues estuvieron enviando mientras Y es que él estaba allá de embajador también me parece ¿no? que en alguna ocasión la algún visitó. periodo. Sí, durante, me parece, la Primera Guerra Mundial, él estuvo allá de embajador. Sí, entonces sí, también tenía conexión con Rafael, Heliodoro Valle. Ajá, También sí. con él sus cartas se conservan en la Capilla Alfonsina. Pues buen momento para hacerle un homenaje a María Enriqueta, y vamos a seguir caminando, vamos a movernos hacia otro lugar de la Santa María la Ribera Secreta. No se vaya. Oye, estamos en la esquina donde estuvo, muchos de ustedes lo deben recordar, el Cine Majestic, que fue otro de los emblemas de Santa María la Ribera, con el cine Rivoli, por ejemplo.
Y este cine se caracterizaba porque era donde pasaban las grandes producciones de Hollywood, de la antigüedad, las películas de la antigüedad, las de los 10 mandamientos, Cleopatra, etcétera, tenían grandes estrenos en donde está hoy ese Dominos, ahí se encontraba el cine. Y durante un pequeño tiempo funcionó un segundo cine al lado que se llamaba el Cine Palacio. En algún momento de los años 70 los dos cines convivieron. Es una de las cosas que dejaron marcadas a muchísimas personas que se foguearon o que se iniciaron en el cine precisamente en la sala del Majestic. Estamos caminando por Doctorato. Y nos traes aquí, Carla, a retomar la historia de un personaje del que ya hablamos. Fuimos al Museo Aragón y ahora vamos a ver el edificio donde está la biblioteca. Sí, donde estaba, porque actualmente ya pues de la biblioteca en sí no queda nada más que la fachada, ahorita lo vamos a ver. Y sí quería retomar esta historia porque también es de los espacios que están alrededor de la plaza donde está el kiosco Modisco, entonces supongo que fue un lugar también muy visitado por los intelectuales de la época. Entonces estamos en la fachada de la casa, incluso aquí vemos una placa que dice: en esta casa vivió el ingeniero Agustín Aragón de 1903 a su muerte en 1954 y editó la revista Positiva. Y esta placa fue colocada el 7 de mayo de 1955 por la Asociación Mexicana de Periodistas. Entonces ya la casa se conserva gracias a que actualmente es un gimnasio, digamos que el interior sí tiene algunas restauraciones, pero se mantuvo, por ejemplo, esta piedra tallada que dice Biblioteca Aragón. ¿Por qué no nos platicas un poquito de Aragón? Sí, claro que sí. Pues él era un hombre que llegó de, me parece, Veracruz, no recuerdo si era Veracruz, pero bueno, también venía de otro estado para trabajar con don Porfirio Díaz, no es cierto, era de Morelos, de Jonacatepec. Sí, claro, sí. Entonces él vino para acá para ser parte del gabinete científico de Porfirio Díaz. Aquí en el interior se alcanza a ver todavía un azulejo con su retrato. Y entonces él llega a vivir a esta casa, que incluso también es interesante porque aquí mismo editaba la revista Positiva. Entonces es interesante porque pues ya hemos visto que varios de otros vecinos también utilizaban su casa para editar sus revistas, ¿no? Eso era algo también bastante común. Y pues bueno, en esta casa también nació su hijo, Agustín Aragón Leiva, que pues más tarde se encargó de preservar la biblioteca. También por aquí organizaba algunas cenas pues en las que cocinaba, sobre todo con flores y con platillos un poco exóticos, y a las cenas llegaron a venir personajes como Alma Riz, como Salvador Díaz Mirón, y este era uno de los eventos que incluso en el libro que ya hemos mencionado antes, que es Santa María la Ribera y sus historias, hay algunos pues autores que mencionan recordar a Agustín Aragón Leiva pues estar ofreciendo estos banquetes, incluso invitar a sus madres, por ejemplo. Entonces era muy interesante lo que sucedía aquí. Realmente no sé en qué momento fue el deterioro, me parece que fue después de 1964, que es cuando muere Agustín Aragón Leiva. Después se intenta poner un restaurante, me parece que en el 2016, el cual finalmente no prosperó, y bueno, actualmente, como vemos, es un gimnasio. O sea que de fortalecer el espíritu pues, pasaron a fortalecer el cuerpo, sigue teniendo una noble vocación. Qué padre se ve la línea de las casas, ¿no? Puede uno imaginar. Sí, pues cómo era, porque muchas de ellas ya han sido destruidas, ya no existen, pero digamos que este tipo de fachadas era lo que se podía ver en esos años. ¿No había un viejo 1930. Me parece que sí. Que no era donde estudiaban taquimecanografía, ¿no? Era muy famoso. Puede ser. Creo que era ¿no? Esta casa, este edificio nuevo, por aquí existió durante muchísimo tiempo. Fue uno de los colegios como emblemáticos de Santa María de la Ribera, con la primaria El Pensador Mexicano, por cierto, donde estudiaron muchos de los niños que nacieron en la época de Aragón, en 1903, 1910, los niños que nacieron en ese periodo, les tocó en la época de Carranza ir a estudiar en El Pensador Mexicano, donde estudió, por ejemplo, Miguel Alemán, el que luego sería presidente de México, le tocó usar Sí, es que años. cosas muy interesantes sucedieron aquí, incluso los 7 sabios se sabe que pasaron por esa casa, porque Agustín Aragón era tío de Teófilo Oley Leiva. Entonces también pues algunas reuniones las tuvieron por acá. Después ya sabemos que Agustín Aragón se peleó con, me parece, Antonio Caso, no recuerdo si Antonio o Alfonso, pero por este tema de que Agustín Aragón pues fortalecía el positivismo, esa fue su doctrina hasta su muerte.
y pues iban en contra de los pensamientos del Ateneo de la Juventud, Pues que justo también ya algo mencionamos. Que comentábamos, Héctor, cuando fuimos al Museo Aragón, Sí. que es el museo familiar dedicado a este personaje, de cómo aquí en Santa María la Ribera se cruzan esas dos corrientes de pensamiento, el positivismo de los científicos porfirianos que beneficiaban pues lo que buscaba Porfirio Díaz, el orden y el progreso, y los jóvenes del Ateneo que buscaban algo que fortaleciera el espíritu. Qué raro, ¿no? Que lo que estaba aquí, el espíritu se fue a unas cuadras y ahí se mantiene vivo. ¿Qué fue de la biblioteca? Pues hay diferentes teorías, algunas dicen que la casa cayó en total abandono, porque incluso por ahí también hay una entrevista de 1960 que se hace del Boletín Bibliográfico, en la que entrevistan directamente a Agustín Aragón Leiva, que todavía se encarga de gestionar la biblioteca, y él menciona que había alrededor de 60,000 libros. Entonces yo creo que esa casa debió verse algo así como la Niña Oscura, toda cubierta de libros. Sí, y bueno, Agustín Aragón Leiva era un aficionado a cocinar con plantas, como ya les había dicho. Le conocían como el apóstol de la flor y pues lamentablemente esos libros ya se perdieron. Algunos me han dicho que se hizo una venta de garage, otros dicen que simplemente se los regalaron a las personas que hicieron la limpieza, pero todavía no llega como una fuente histórica que revele exactamente qué fue lo que sucedió con esa biblioteca, que además en este artículo el propio Aragón presumía que era una de las mejores de México. Tenían códices, tenían una sección de la Ciudad de México, obviamente, bueno, dice ahí que en la cocina tenían libros de gastronomía mexicana y pues libros en otros idiomas. Entonces, lamentablemente eso se perdió. Y también menciona Agustín que en ese entonces, 1960, solamente se tenían catalogados alrededor de 15,000 libros. Los demás, pues no se tenía mucho registro. Se vuelve muy fácil que se pierdan los libros. Claro, sí. Híjole, qué historias. Debe haber, por ahí he leído algo, pero debería haber, un gran libro sobre las bibliotecas perdidas de México, ¿no? ¿Qué pasó con las bibliotecas? Hay digamos, libros sueltos que abordan lo que ha pasado con diversas bibliotecas, como la biblioteca de José María Andrade, que se la vendió a Maximiliano, la sacaron en burros hacia Veracruz y la subieron a un barco y allá la remataron y se perdió. Una de las bibliotecas que tenía códices, que tenía incunables, que tenía muchos de los primeros impresos novohispanos, etcétera, o cómo se perdieron los papeles de Sigüenza, ¿no? La biblioteca de Sigüenza, que desapareció y no se sabe, de uno de los grandes sabios del siglo XVIII, que desapareció y no se sabe dónde está. Pues son cosas que sugiere caminar por Santa María de la Ribera. Ya no vimos, Beca, ese tercer edificio que estaba ahí al lado de lo que fue la biblioteca y del gimnasio, también era muy interesante, ¿no? Sí, un edificio pues ya neocolonial, de totalmente otra época, ¿no? Que también creo que es lo interesante que vemos en muchas de estas colonias, es el primer auge en el porfiriato, luego cómo decaen durante la Revolución y resurgen otra vez, pues ya posterior a los años 20, 30, y creo que ahí precisamente en esa secuencia de fachadas lo veíamos muy claro. Claro, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, yo me dedico a hacer recorridos literarios, porque a mí me gusta mucho que la gente se entere de lo que sucedió, porque de otra manera pues estaría completamente olvidado, ¿no? Es eso, todo se va desintegrando, todo se va perdiendo, pues es muy importante tratar de hacer el rescate que se pueda. Y otra cosa que es brutal es que si uno comienza a caminar por este lado de la calle, va encontrando los grandes edificios, los grandes ejemplos de los edificios del porfiriato, va pasando a los edificios neocoloniales y a medida que va avanzando pues llega a lo que ha sido la desgracia de la Ciudad de México, ¿no? El racionalismo. Pero en sus peores manifestaciones, ¿no? Es simplemente resolver el espacio como sea para meter ahí a la gente para que viva como sea. Ni siquiera el área que circunda la Alameda Santa María de la Ribera se ha logrado preservar. De aquel lado había unas casas bellísimas, la mayor parte de ellas pues ya también se fueron. Hay un estacionamiento público ahí en donde había casas muy, muy antiguas. Bueno, vamos a seguir caminando, nos vamos a mover hacia otro punto que vale la pena visitar, de la Santa María la Ribera Secreta. Bueno, pues ya estamos caminando por la calle de Mariano Azuela, en un tramo particularmente hermoso, porque esta parte sí que ha quedado anclada a los años, o remite a los años originales de
de la colonia, una calle con árboles muy añosos y con edificios y construcciones más añosas también. Va uno viendo el detalle de los edificios, y veníamos de una zona muy comercial, con comercios, con mucho movimiento, y entramos a una parte de Santa María la Ribera muy silenciosa y poblada pues, de casas ya muy antiguas. Y por aquí se encuentra, Carla, la casa que estamos buscando. Sí, antes esta calle se llamaba Álamo, y aquí vivió también otro personaje ilustre de Santa María la Ribera, que por supuesto es Mariano Azuela, aquí en el número 242, que afortunadamente veo que sigue en pie la fachada. Sí. Y este personaje es autor de Los de Abajo. En algunas de sus obras también se menciona y se alude a la Ciudad de México, pero aquí yo también quisiera recordar a su nieto, que fue Arturo Azuela, porque pues él también incluyó al barrio de Santa María dentro de sus obras. Tiene esta tetralogía que comienza con El tamaño del infierno, después sigue, me parece, Los ríos de la memoria, La casa de las 1000 vírgenes, y al final termina con La Alameda de Santa María. Y bueno, de aquí lo que me gusta de esta casa y también de Mariano Azuela y su conexión con Santa María es que Ricardo Lugo Viñas, que es el compilador de una antología del barrio que ya les he mencionado, me cuenta que Mariano Azuela como que tenía muchas ganas de vivir aquí en Santa María la Ribera, y que incluso se paseaba en un taxi para recorrer la colonia y pues tenía buscar... buen gusto. Sí, ¿Para escoger buscar dónde? Para escoger dónde sería su casa, ¿no? En la Mediateca de Lina hay algunas fotografías que se conservan de Mariano Azuela habitando en su casa, y bueno, pues ya su nieto también tiene algunos recuerdos muy bonitos por ahí de la zona de la Alameda. Él nació también por acá en Santa María y está estaba, porque ya también falleció, muy orgulloso de todo lo que había sucedido en el barrio. Incluso en estas novelas es donde podemos ver pues cómo era la colonia, porque incluso él me gusta mucho que menciona, por ejemplo, en la calle de Doctor Atlante Espino, o cosas así, que podemos recordar cómo eran los nombres de estos personajes. Muy bien, bueno, pues Mariano Azuela es el gran primer novelista de la Revolución, es el que escribe por primera vez una novela de la Revolución, con la Revolución todavía bramando, pues la hace a los 2 años que comienza a escribir del estallido de la Revolución de 1910, comienza a escribir precisamente Los de Abajo, que es considerada la primera novela de la Revolución. Y la hace por entregas, en México. ¿no? La hace por entregas para un periódico sí, estadounidense. Sí. Lo hace por entregas para un periódico estadounidense en El Paso. Así es. No tiene ninguna resonancia, nadie lo pela, y se empieza a publicar por entregas en el Universal Ilustrado hacia el año 16, por el año 16. Sí. Y ahí sí que ya cambia todo, porque pues, la gente se sorprende. No, perdón, 17. Tiene que ser 17 porque el Ilustrado se funda en febrero del 17. Sí, 17. Entonces fue en 17 bajo la dirección de Carlos González Peña. Es él quien lo hace invita por a Mariano entregas Azuela. también. Lo hace también Está por en la entregas, portada, ¿no? Los de Abajo, una sí. portada bellísima, Sí. con una ilustración muy colorida, muy bella, que cuenta este drama pues, de los revolucionarios que están buscando un cambio, pero en realidad no saben finalmente acaban no sabiendo ni por qué están peleando. Es la gran novela hasta que llega Martín Luis con La sombra del caudillo y lo destrona, digamos. Y Nelly Campobello con Cartucho, que también es considerada una de las mejores novelas de la Revolución, ni más ni menos que Plutarco Elías Calles decía que Cartucho era en realidad la mejor novela. ¿Plutarco? Sí, que la tenía en su buró, alguna vez dijo en una entrevista, y que le parecía pues sí, la mejor que le gustara novela. La sombra del caudillo, si hablaba de todos hablaba ellos. De él, ¿verdad? Se sentía muy aludido con La sombra del caudillo. Martín Luis Guzmán, pues sí es un escritor superior, yo creo que es la mayor prosa de la primera mitad del siglo XX, con Vasconcelos y Alfonso Reyes. No hay quien les haga sombra a esos tres, claro. ¿no? Bueno, y creo que es importante también decir que Mariano Azuela lo escribe también con base en una experiencia propia, ¿no? Porque él como médico va a la batalla, al campo de batalla, ¿no? Él es médico del villismo. Otra cosa que comparte con Martín Luis, que es secretario de Villa, y a la derrota de Villa se tiene que desterrar al Paso, Texas, que es donde precisamente empieza a escribir lo que había visto y lo que había vivido. Y luego nos contabas, pues, que dejó un archivo muy extenso. Mariano Azuela, sí, también, pero otra cosa que quería mencionar y que ahorita se me acaba de olvidar,
pero es que Mariano Azuela fue miembro fundador del Colegio Nacional. Claro. Entonces digamos que también, sí, también junto con Doctor Atl, otro vecino. Y Diego Rivera. Oye, también. Pues es que vivían calle con calle. Sí. Bueno, quería seguirles platicando de Arturo, porque también él, a pesar de que estudió matemáticas, su gran pasión fue la literatura. Lo trae en la sangre, ¿no? Sí, lo trae en la sangre, por supuesto. Y pues él se acuerda, por ejemplo, que en la Alameda de Santa María había una librería que me parece que se llamaba El Ancla, que también era una papelería, que regentaba el viejo Ventura, me parece que se llamaba. Y gracias a él fue que, como tenía expuestos algunos libros en su vitrina, pues él empieza a leerlos y a agarrar ese gusto por la literatura. Y por supuesto uno de los ejes fue su barrio y la colonia de Santa María. Oye, pero ahí está, enfrente está la tlapalería, la más antigua tlapalería de Santa María la Ribera, no me acuerdo cómo se llama, acabamos de pasar a unos pasos de ella, que es donde se firma una de las escenas del Castillo de la Pureza, cuando Claudio Obregón entra a comprar unos polvos para matar a las ratas y quien lo atiende es nada más y nada menos que María Rojo. Con permiso, don Gabriel. Obvio. La piel de nuestra historia, cuántas vidas, cuántos besos, cuántas lágrimas y sabemos del amor. Necesito verte a solas. Me conviene. Quiero que te acuestes conmigo. Te pago. ¿Está usted loco? Nomás deje que se entere mi mamá y ya va a ver, ¿eh? Sí, pues es que también Santa María la Ribera ha sido un barrio que no solamente ha salido representado en la literatura, ¿no? También en los libros que ya hemos mencionado, que los propios vecinos y vecinas deciden editar un poco de forma independiente. Por supuesto, también en el cine ha aparecido el barrio por sus calles, por su arquitectura, que también hemos estado viendo a lo largo de estos recorridos. Bueno, pues seguimos caminando por Santa María la Ribera, llegamos al rincón último de Santa María, a la parte donde prácticamente la traza de la vieja colonia habría terminado, y encontramos en el número 278 la casa de uno de los personajes emblemáticos de Santa María la Ribera, pero también una figura central en la plástica, en las artes, en la cultura de México a lo largo del siglo XX. Un personaje que podríamos decir abre las puertas del siglo XX mexicano. Sí, pues así es, Carla, nos trajiste a la casa donde vivió el mismísimo Doctor Atl, que efectivamente no podemos entender el arte mexicano del siglo XX sin su presencia. Él va a ser el gran impulsor del muralismo cuando en 1910, como reacción a la europeización del porfiriato en el ámbito de las artes, decide hacer una exposición con jóvenes pintores mexicanos, que todos ellos van a después ser los grandes muralistas. Va también a hacer una exposición de arte indígena hace 100 años, en 1921, inaugurando así también la corriente del indigenismo junto con Roberto Montenegro. Entonces un personaje que pues va a marcar la pauta para lo que va a ser el arte del siglo XX, incluso podríamos decir que hasta nuestra época, y además un personaje que dejó su huella en las letras, que es un poco a lo que venimos a Santa María, a hablar de libros, porque no solo escribió un libro importantísimo, cómo nace y crece un volcán sobre el Paricutín, que nació hace 80 años, sino también Héctor deja su legado en las letras de la ciudad con su libro sobre el convento de la Merced, ¿no? Gentes profanas en el convento, que es un librazo extraordinario de su llegada, cuando se va a la revolución y regresa vencido y clandestino, busca dónde esconderse y se refugia en un cuarto de vecindad del convento de la Merced. Busca ese libro ahí, está en Donceles, todavía en las librerías de viejo, y vale muchísimo la pena. Claro, y también es muy importante mencionar que el Doctor Atl no solo fue una figura importantísima para la cultura mexicana, sino también para el propio barrio, que incluso hay algunos vecinos que recuerdan cómo era este personaje por acá en su casa. Entonces, si quieren, vamos a pasar para conocerlo. Tenemos la inmensa privilegio, el inmenso privilegio de poder entrar al lugar donde él pintó, de estar en el lugar en donde él se sentaba a pintar en los años finales de su vida, cuando la gente de la colonia pasaba y lo veía. Y bueno, vamos a ver el espacio y ahí Carla nos contará algunas anécdotas relacionadas con este momento. Va a ver usted qué belleza y qué cosa tan interesante, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, el lugar está conservado de una manera extraordinaria. Por ahí nos contaban pues, el gran romance, uno de los grandes romances fallidos del siglo XX es el de Nahui Olin con Doctor Atl. Nos contaban
en las últimas ocasiones, habría ya venido a esta escalera a tratar de hablar con él y ya no le dejó pasar. Un romance que duró solo 5 años, pero que ha perdurado en la historia de una manera claro, impresionante, emblemático, ¿no? sí. Vamos aquí a la derecha. Se supone que este es el lugar, está increíble. Sí. Qué bonitas son las casas de Santa María la Ribera. Qué maravilla. Sí, pues ahorita estamos accediendo a lo que nos cuentan que fue el espacio en donde el doctor Atl se sentaba a pintar, que incluso estas paredes estaban tapizadas por algunos de sus borradores del Paricutín y que, como bien menciona Héctor, la gente pasaba por estos balcones, se asomaba porque el doctor Atl abría las ventanas como están abiertas en estos momentos y entonces pues la gente se asomaba y empezaba a ver qué sucedía. Bueno, hay fotos de alrededor de 1950 que precisamente registran el momento en el que él está firmando algunos libros de cómo nace y crece un volcán aquí en esta casa para los vecinos de Santa María, ¿no? Cómo Pues los con está esta firmando. Luz sería extraordinaria, una luz extraordinaria Sí. para pintar, el silencio y la tranquilidad que habría en las tardes de esa época y el testimonio que vamos a conocer ahora de personas que nos van a decir cómo era el doctor Atl que llegó a vivir a este lugar. Sí, es correcto. Vamos a retomar un libro que hemos mencionado a lo largo de estos recorridos, que es Santa María la Ribera y sus historias. Entonces, por acá, uno de los testimonios de Laura Elenes dice lo siguiente. A veces, el doctor Atl desaparecía por un tiempo. ¿Quién sabe a dónde iba? Estaba metido en tantas cosas. Y de repente, una tarde, el ruido seco de su pisada de palo nos anunciaba que ya había regresado. Andaba con una muleta y había perdido una pierna. Sí. El doctor Atl no era mujeriego, sino mujerieguísimo, y eso a pesar de que entonces ya estaba que se caía de viejo. Yo tenía unas amiguitas, las Burillo, y con ellas me encantaba asomarme a su estudio. El edificio tenía forma de rectángulo, daba a la calle y se podía entrar porque no tenía rejas. Nosotras espiábamos. A mí me llamaba mucho la atención ver hacia adentro. Tenía varios caballetes y como era la época del Paricutín, estaba pintando volcanes. No era una gente ordenada, por lo menos en mi recuerdo. Toda esa cuestión del doctor Atl se me quedó grabada en la mente porque a mí también con el tiempo me iba a gustar la pintura. Tal vez por eso sea mi recuerdo tan nítido. La impresión que tengo es la de asomarme y ver en cada caballete un volcán y luego en el piso muchos dibujos y montones de cosas. Cuando él veía que estábamos espiándolo nos decía, ¡ay, ay, váyanse chamacas! Eso le caía mal en ese momento, pero luego se le pasaba y nos decía, tráiganme una torta, y nos daba dinero por el mandado. En la esquina había unas tortas riquísimas, junto al carro de oro, la miscelánea. Me acuerdo de que el doctor Atl tenía un coche, un Packard. Tenía también un chofer. Él se sentaba en el coche y se quitaba la pierna porque le molestaba indudablemente y a la modelo la sentaba en el lugar donde le faltaba la pierna. Lo último que recuerdo es lo que me contó Jorge González Camarena, que lo quería mucho, que el chofer le había robado al doctor Atl el coche, la modelo y el dinero. Bueno, no sería la única vez que le pasaba. Le pasó otra, según nos contaban, en esta casa donde uno de sus ayudantes le robó a la modelo, sí, que era al mismo tiempo su novia o algo así, ¿no? Sí, que incluso entró por este balcón y por el mismo huyó cuando el doctor Atl lo sorprendió. Pues qué lugar tan extraordinario, qué gran oportunidad, después de pasar por aquí afuera tantas veces, tratando de imaginar pues cómo pudo haber sido el espacio donde se crearon cuadros que pues ahí ya quedaron, que están en los museos, que están en Bellas Artes, que están en los grandes museos, de tener la posibilidad de entrar, de palpar el lugar, de sentirlo, ¿no? Sí. Sobre todo creo que este retrato que hacen es pues como nos imaginamos al doctor Atl, ¿no? Pintando volcanes, que era su gran pasión, era el tema de su vida, el vulcanólogo también, y seguramente esas largas temporadas que mencionan que se perdía, pues era cuando se iba de excursión a las montañas a pintar, ¿no? Exactamente. ¿Quién sabe? Porque ya estaba con las muletas, ¿no? Sí, debía ser. ¿No? Sí, pero incluso me parece que hay una pintura, ¿no? Donde ya aparece también. Ajá. Sí, él seguía yéndose de excursión aún sin la pierna, ¿no? ¿Con la pierna? Sin la pierna. Sí, pues bien. Es muy emocionante estar por aquí. Pues íbamos como de salida, pero nos cuentan que el lugar tal vez más importante de la casa no es el que en el que acabamos de estar, que hay uno incluso más importante, aunque ya no existe, y es este espacio al que nos estamos acercando en este momento, porque
aquí estuvo, donde hoy es pues, un centro de lavado, el horno en el que este extraordinario pintor preparaba los colores que han quedado pues, plasmados dentro de en sus cuadros, el color que él inventó. Así es, sí, pues esto podríamos decir que es donde iniciaba la magia, ya vimos dónde pintaba, pero aquí es donde hizo sus pigmentos, porque efectivamente él creó un tipo de pigmento muy particular que él llamaba el Atl Color, que pues se requería de un horno porque lo hacía a base de resinas, hacía una mezcla de resinas con los pigmentos, que obviamente se tenían que fundir a altas temperaturas, y esto es muy interesante porque también vemos esta parte como de alquimista que tenía Dr. Atl, era alguien que experimentaba mucho, muy cercano a la ciencia, ya hablamos también de su trabajo como vulcanólogo, pero tampoco hay que olvidar que él estaba muy vinculado a otras disciplinas como la teosofía, que eran como pues esta búsqueda más filosófica, quizá más mística, pero que también estaba muy vinculado a la ciencia, y pues efectivamente esos son los colores que vamos a encontrar en su obra más representativa, y que pues habría que imaginarlo un poco como una especie de pastel o de crayón, ¿no? Era algo como de ese estilo, y se ve en sus cuadros esa textura. ¿Cómo habrá sido el horno? Pues debe de haber sido un horno, yo creo que algo grande, ¿no? Un caldero. Sí, yo también. Pues nos dicen que el horno estaba en esta área. Exactamente. Debe haber sido un infierno este lugar, pero sí es muy interesante pensar que pues allá es donde creaba, pero aquí es de donde surgían los materiales y sobre todo ese material tan específico, ese color tan específico que uno puede encontrar en sus volcanes, en los cuadros de esa época, surgió en este lugar. Y bueno, pues tenemos la oportunidad de estar en este espacio, de pisarlo, de conocerlo, aunque todo ha cambiado. La casa ha cambiado esencialmente, pero esencialmente sigue siendo la misma de las viejas fotografías. Vamos caminando. Sí. Y pues, ¿qué sensación te queda, Beca? No, bueno, para mí es de verdad esto una experiencia maravillosa porque, pues como decíamos, es de esos personajes fundamentales de la historia del arte mexicano, y creo que también vale la pena recordar, porque también nos estaba diciendo Carla, todas las revistas que se hicieron aquí en la Santa María, pues no hay que olvidar también el paso de Dr. Atl por las revistas y los periódicos, ¿no? Columnista del Universal, colaborador de Crisol, quizá en la época ya un poco más decadente, habría que decir, de su carrera junto con la de Vasconcelos, sí. Pero pues un personaje que dejó una huella indeleble en el mundo intelectual mexicano, y pues pisar por donde él pisó, sin duda deja mucha emoción. Sí. Oh, qué privilegio, qué maravilla. Espero que haya disfrutado este recorrido, tanto como lo disfrutamos nosotros. Se nos fue de nuevo el tiempo volando. Vamos a seguir, ¿verdad? Sí. Carla, vamos a seguir caminando por Santa María la Ribera. Todavía hay lugares secretos de Santa María la Ribera que podemos visitar. Esperamos que nos acompañen. Muchísimas gracias. Gracias, querida. Muchísimas gracias. Y sígasela pasando bien. Nos vemos, ya lo sabe usted, la siguiente semana aquí en El Foco.